Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar del diodo semiconductor y específicamente vamos a hablar de cómo es que se forma. En todas las fotografías que vemos en esta imagen nos damos cuenta que este diodo, aunque es un dispositivo electrónico básico, cuenta con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la imagen que tenemos abajo, donde se observan los LEDs. Y del lado izquierdo podemos ver a las celdas fotovoltaicas. ¿Qué podemos mencionar del diodo antes de comenzar? Bueno, pues está compuesto por dos capas de semiconductor, una de tipo P y otra de tipo N. Y usualmente son del mismo material ambas capas, es decir, por ejemplo, silicio. También es importante mencionar que es el dispositivo electrónico semiconductor más básico, porque cuenta con solamente dos capas, a diferencia de otros componentes como los transistores o como los tiristores. Vamos a estudiar el diodo y para eso vamos a ver qué es lo que pasa antes de que se forme. En la imagen de acá de la derecha tenemos dos bloques de semiconductor, uno de tipo P y uno de tipo N. Vamos a enfocarnos en el de tipo N. Como vemos la notación, las líneas horizontales nos representan a los electrones y los signos de más nos representan a los huecos. Podemos ver que cada capa está compuesta de ambas cargas, es decir, de huecos y electrones. Sin embargo, podemos ver que el número de huecos en este bloque de semiconductor es mayor al número de electrones. Si ahora vamos a la contraparte, que es el bloque de semiconductor tipo N, nuevamente se encuentran ambos tipos de carga. Sin embargo, ahora el número de electrones es mucho mayor que el número de huecos. ¿Qué es lo que pasa cuando estas dos capas o estos dos bloques llegan a unirse? Se da un proceso de transferencia de carga, es decir, electrones atraviesan hacia el lado tipo P y huecos del lado P, donde son mayoría, atraviesan al lado N. Vamos a ser más específicos. Cuando estos electrones en la región cercana a donde se forma esta unión de estos dos bloques se pasan o atraviesan hacia el lado tipo P, desequilibran lo que se conoce como la neutralidad de carga. Es decir, que en el momento que ese electrón, como ejemplo, que está débilmente ligado al átomo, atraviesa a la capa tipo P, automáticamente desbalancea esa neutralidad que tiene el átomo. Y como sabemos, al hacer eso, va a provocar en esta zona cercana a la unión una carga positiva. Y esa carga positiva, como ustedes ven en la anotación de acá abajo, es un ion positivo. Es decir, es un átomo que ha perdido una carga negativa, aun cuando este tenía un enlace muy débil hacia el mismo. Bueno, como ya lo hemos dicho, este proceso no solamente se da para una carga, sino se da para millones de cargas dentro del bloque de semiconductor. De manera similar, cuando los huecos que están en el bloque P o en la capa P atraviesan al bloque tipo N, desbalancean esa neutralidad de carga. Y ahora entonces, los átomos que inicialmente eran neutros adquieren una carga negativa por la pérdida de esos huecos. De tal forma que esta región en donde se empiezan a acumular cargas positivas y negativas conforme a la imagen, forman una barrera o una muralla que evita que el proceso de transferencia de electrones del bloque tipo P al tipo N se dé y que del tipo N al tipo P también. Esta muralla es la que al final va a permitir el transporte de carga a través del diodo. Esta muralla que se forma o esta región es lo que se conoce como la unión PN y también se le conoce como la región de carga espacial o también se le conoce como la región de agotamiento, porque es en esta región en donde se agotan los portadores de carga móviles. ¿Cuáles son los portadores de carga móviles? Los electrones en el lado N y los huecos en el lado P. Hagamos una pregunta. ¿Cómo es que se hace funcionar un diodo una vez que ya se ha formado? Pues la palabra es la polarización.
Si nosotros definimos este concepto a nivel general, podemos decir que la polarización es el establecimiento de las condiciones eléctricas para poder hacer que un dispositivo o un sistema electrónico trabaje de la forma en cómo se espera. Para el caso del diodo, existen dos tipos de polarizaciones. La que se conoce como en el bloque amarillo se menciona como directa, y también de complemento la polarización inversa. ¿En qué consiste la polarización directa? Como estamos hablando de fenómenos eléctricos y electrónicos, necesariamente debe haber una fuente que excite, una fuente que le dé energía al diodo. Y eso se hace a través, por ejemplo, de una batería o de una pila. En este circuito básico que mostramos en la imagen se puede observar la presencia de una fuente, se puede observar la presencia del diodo semiconductor y también la presencia de un resistor de carga. Como recordamos, en el lado N, cercano a la unión, tenemos una concentración de cargas fijas, que son átomos, y que esa carga es del signo positivo. Del lado de la región P, cercano a la unión, tenemos una acumulación de cargas negativas, cargas fijas, con el signo menos. ¿Cómo es que se puede entender la polarización directa? Vemos como acá, en la parte superior derecha en el texto, dice que la terminal positiva de la fuente debe de conectarse al lado P para que se pueda entender una polarización directa. ¿Qué es lo que pasa con el efecto que se logra en este dispositivo, es decir, en el diodo, una vez que se ha polarizado de esta manera? Si lo podemos observar en la región de la unión, que hemos dicho que es la región de carga espacial, se observa que se forma un campo eléctrico debido a las cargas que se han acumulado. De tal manera que ese campo eléctrico podemos ver que está en sentido contrario al que se muestra en la fuente de polarización. El efecto neto, de acuerdo a la polaridad que tenemos en esta imagen, es que esa muralla o esa barrera que aparece en la unión del diodo semiconductor se va a reducir cada que se aumente el voltaje. ¿Y eso qué va a provocar? Que tanto los electrones de la región N o del bloque N como los huecos de la región P o del bloque P puedan atravesar de una manera más simple de un lado a otro. ¿Y eso en qué se va a reflejar? En el incremento de la corriente eléctrica. Esta es una función que es fundamental y es muy útil para todas las aplicaciones que tiene el diodo. ¿Qué pasa en la polarización inversa? Ahora, si se dan cuenta, la terminal positiva de la fuente está conectada a la capa o al bloque N del semiconductor, y la terminal negativa ahora está conectada a la capa o al bloque P del semiconductor. Recordemos que esta polaridad que tenemos, esta concentración de cargas en la región de la unión, se sigue manteniendo de inicio, es decir, tenemos iones positivos en el lado N del semiconductor, iones negativos en el lado P del semiconductor, que en este caso es un dispositivo. Cuando ahora se tiene esta polaridad y se aplica directamente al dispositivo bajo el mismo circuito que hemos mostrado, el efecto neto ahora es que esta región de agotamiento, esta región de carga espacial, se va a ensanchar. ¿Por qué razón? Porque ahora esta terminal positiva que está en el extremo de la capa de N del semiconductor va a arrastrar o va a hacer que los electrones que estaban cercanos a esa unión, que no son parte de la región de agotamiento, los colecte este contacto eléctrico por el potencial positivo que tiene bajo la regla de atracción y de repulsión de las cargas, de tal manera que lo que provoca esta fuente de voltaje es agotar ahora los electrones que estaban cercanos a la región, y esto provoca que la unión, y particularmente la región de agotamiento, la región de carga espacial, se ensanche, se haga más grande. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora la muralla que ven los electrones para pasar del lado N al lado P, y los huecos para pasar del lado P al lado N, se hace más grande. Eso dificulta el flujo de la corriente, y uno pudiera pensar, ¿eso será importante? Sí, porque se va a ver
en las aplicaciones del diodo cómo este complemento en la operación en referencia a la polarización directa permite obtener funciones como la rectificación de señales. Sí hay que tener cuidado que esta región de agotamiento se puede ir ensanchando cada vez más y más si el voltaje de polarización se incrementa, de tal manera que cuando esa región se hace tan ancha, es decir, hay muchos ya iones positivos del lado N y muchos iones negativos del lado P, de tal manera que se acercan a los contactos eléctricos, en ese momento se provoca un fenómeno conocido como avalancha, lo que en resumen termina degradando el dispositivo. Como podemos ver en este resumen, el efecto es que la barrera o muralla que los portadores de carga tienen que atravesar se hace más grande. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.